¿Cómo fue el proceso de consultas sobre los megaproyectos en Calakmul? Fue en el 2019. Prácticamente nos dijeron que si no apoyábamos al Tren Maya, nos íbamos a perder de una enorme oportunidad. En aquel entonces yo era director de turismo y medio ambiente en el ayuntamiento del municipio de Calakmul del 2018 al 2021. Me tocaba convocar a todos los artesanos, a todos los operadores turísticos, a los que integran el Consejo de Desarrollo Sustentable del municipio. Me tocó igual convocar a muchos comisarios de las zonas turísticas. Entonces, nunca se nos habló de un hotel. Se nos habló de que la estación única iba a ser en Ixpujil para evitar saturar el destino arqueológico de Calakmul, evitar que hubiese una estación ahí, evitar cualquier cosa que perturbara la reserva de la biosfera. Y todo el mundo levantó la mano y estuvo de acuerdo. El problema estuvo que se violentan los derechos de consulta cuando cambian a Jiménez Pons y llega May. Entonces May prácticamente dijo: yo desconozco todo acuerdo que hayan realizado. Esta es una nueva administración de Fonatur, y prácticamente como una dictadura perfecta se hizo lo que se hizo, ¿no? Primero el paradero en Conguas, luego el hotel, luego se hizo la gasolinera. Entonces prácticamente se empezaron a romper todos los acuerdos que previamente se habían ya obtenido. Fue todo muy arbitrario. Cuando se hace el cambio de Jiménez Pons a May, se sube Sembrando Vida. A la gente pasó de 5,000 pesos a 6,000 pesos Sembrando Vida. Y obviamente la gente estuvo comprada prácticamente por este apoyo social. Y ya fue que hicieron todos los estragos que ahora conocemos. Se empieza a destruir la selva para hacer el hotel. Yo personalmente fui una de las personas que levanté la voz cuando se empezó a construir esto. Empecé a recibir hostigamiento por parte de la gente que apoya al partido de Morena. Empezaron a buscar cómo afectarme en temas de ingresos. Hay una maquinaria pesada en asistencialismo social que hace que la gente no diga nada, y por eso cuando alguien sale a defender la reserva, la gente piensa que están en contra de los programas sociales, y por eso es que nadie apoya estas iniciativas. Definitivamente es aplastante. La gente piensa que con ese hotel y con el Tren Maya les va a llegar dinero a sus bolsillos. A la gente local la están contratando únicamente para trabajos bajos, como es lo que sucede actualmente con el Tren Maya, ¿no? Que contratan pura mano de obra de relleno, pero los contratistas, los que rentan maquinaria pesada y demás, pues son gente de afuera que tienen trato directamente con el gobierno. Si lo entiendo bien, en el nuevo decreto también quitaron todos los artículos que previeron alguna toma de decisión en conjunto con las comunidades, ¿es correcto? Sí, la modificación del decreto de la reserva fue hecho a modo para permitir que la construcción del hotel sea realizado. Detrás de toda esta artimaña de modificación hay unos actores que nos traicionaron. El actual director de la reserva, y entonces le dieron al gobierno federal en charola de plata todos estos vacíos legales que tenía la reserva para poder cumplir sus intereses. ¿Usted quiere decirme que Zúñiga mismo les aconsejó cómo hacerlo? Por supuesto, porque ¿quién fue a Palacio Nacional a llevarle unos presentes al propio presidente de la República? No solamente fue a llevarle miel al presidente de la República. José Sánchez iba a ser el director de la reserva, un trabajador del Tren Maya, pero Pepe Zúñiga conserva su puesto facilitando todos estos procesos. Entonces, ¿era tanto también bajo esa presión para que no se le quiten su puesto? Por supuesto. Y en su momento Pepe nos decía: no, es que vamos a modificar la reserva. Pues sí, está mal lo que se está haciendo, pero tiene igual sus ventajas, ¿no? Por fin vamos a ordenar el territorio. Ok, sí, pero ¿a qué costo, no? ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué no hubo la voluntad política? Ahorita sí hay la voluntad política porque hay intereses mucho más fuertes que lo social. Si se hubiese mantenido, como siempre nos decía en el discurso, ¿no?, de que hay que proteger la reserva y demás, pues sí, si me corren, ok, pero me voy con la frente en alto. ¿Cómo ves los efectos que ya tiene sobre flora y fauna ahí en la reserva, todo lo que pasa ya con el hotel? Antiguamente sí veía muchos animales en ruta. Actualmente eso ya no existe por el demasiado flujo de vehículos que van a altas velocidades, tanto de día como de noche. Ahora tenemos que ir a lugares donde no llegábamos.
donde eran lugares como santuarios para poder ver animales. Va a ser negativo porque de cierta manera vamos a ir a violentar los espacios de la